Saludos amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal Vuelo Profético. Me alegra estar aquí nueva vez con ustedes y compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Estamos en esta serie de este canal. Esta serie se llama Fundamentos de la Fe, Estudios Bíblicos Doctrinales. Y bueno, antes de empezar me gustaría como siempre invitarles para que se suscriban al canal, para que lo compartan y también para que le puedan dar like, porque de esa manera nos ayudan para que este mensaje pueda seguir expandiéndose, pueda seguir creciendo y llegando a más vidas, a más personas. Así que, como siempre, antes de empezar, quiero tener una oración para pedir la dirección de Dios, para comprender su palabra, el mensaje que tenemos para hoy. Querido Dios que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por su palabra, porque en ella podemos encontrar la verdad. En este momento, Señor, quiero orar por aquellos amigos oyentes que nos están escuchando, que tienen hambre, tienen deseo de encontrar la verdad, y la verdad solamente la podemos encontrar en su palabra, en usted. Queremos, Señor, que usted pueda iluminarme y que pueda también bendecir las vidas de los amigos oyentes en este estudio y en todas sus vidas y también en la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, el tema que tenemos para esta ocasión es el siguiente: la iglesia. Este es el tema doctrinal que estaremos viendo en esta ocasión y quisiera leerles un resumen acerca de este tema. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa a Jesucristo como su Rey, Señor y Salvador. Se reúnen para adorarle, para estar en comunión unos con otros, recibir instrucción en la palabra, celebrar la cena del Señor. Proclaman el Evangelio a todo el mundo y sirven a la humanidad. Jesús es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y le ha otorgado autoridad espiritual a su iglesia en la tierra, la cual lleva a cabo la misión. Luego de haber leído este resumen, vamos entonces a entrar en materia con el tema. Vamos a seguir el tipo de esquema de preguntas-respuesta. Así que voy a empezar. Y bueno, la primera pregunta va muy unida un poco a lo que les estuve leyendo acerca de Cristo como la cabeza de la iglesia. La pregunta dice, la primera: ¿quién es la cabeza y fundador de la iglesia? Sabemos que es Cristo, por lo que les leí en el resumen y por lo que les acabo de decir ahora, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero vamos a ver dónde encontramos eso en la palabra de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 23, encontramos esto que dice la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, también debe ser su fundador, porque Él es la cabeza, Él es la raíz, el origen por el cual el pueblo de Dios, que es su iglesia, existe. Entonces, todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo forman parte de lo que la Biblia llama como la iglesia. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? La función del cuerpo de Cristo. Porque Cristo no está más en la tierra, Cristo está en el cielo. Él ascendió al cielo. Pero cuando Él ascendió al cielo, Él ya les había dado a los discípulos una función. Y vamos a ver cuál es esa función que los discípulos de Cristo deben de desempeñar. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Allí encontramos la respuesta para esta pregunta: ¿cuál es la función de la iglesia? Mateo 28, 19 al 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la misión de la iglesia, de hacer discípulos, enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra, en ese libro. Entonces, esa es la función de la iglesia, es la función del pueblo de Dios. Tal vez esté hablando para alguien que no pertenezca tal vez a alguna iglesia, pero bueno, a través de esto podemos ver con la palabra de Dios que esa es la función de la iglesia, del verdadero pueblo de Dios. Entonces,
Esto es importante que podamos entenderlo. Si nos queremos unir al pueblo de Dios, porque esa es la función que debemos de asumir, la de dar a conocer a otros el mensaje, el evangelio, las cosas que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra. Ahora, ¿a qué son llamados los miembros de la iglesia? Primero de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra de Dios en ese libro, en esa carta, lo siguiente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo escogido, es su real sacerdocio. La iglesia debe ser luz, porque aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es por eso, porque Él es luz. Entonces debemos de ser luz en el mundo. Y sé que muchas veces las personas muchas de ellas que tal vez nos están escuchando, no pertenezcan a alguna iglesia y tal vez piensen que no deben pertenecer a alguna iglesia, porque los que están muchas veces en la iglesia no se comportan como tal, como les leí en el texto bíblico, que deben ser un real sacerdocio, un pueblo escogido, deben ser luz, porque aquel que los llamó de las tinieblas es luz. Pero yo quiero decirles que conforme a lo que dice la palabra de Dios, aquí se denota quién es realmente la iglesia de Dios, que es su pueblo, y quiénes no. Porque hay cristianos verdaderos y hay cristianos falsos. Hay una iglesia verdadera como hay una iglesia falsa. Entonces, también no debemos enfocarnos en mirar a seres humanos. Debemos enfocarnos únicamente en hacer la voluntad de Dios y en pertenecer a aquellos que también compartan el mismo criterio que nosotros en lo que se refiere a hacer la voluntad de Dios, a ser su pueblo. Entonces, eso es importante y también es importante que las personas que por alguna razón profesan ser cristianos, pertenecer a una iglesia, para que se autoexaminen también en cómo están presentando a Cristo, a Dios, porque si nosotros no hacemos lo que toca, si no somos luz para el mundo, entonces las personas se van a desanimar, las personas no van a querer ser diferentes así como nosotros, porque no van a ver un ejemplo como el de Cristo. Entonces debemos tener mucho cuidado y reflejar el carácter de Dios para que de esa manera su nombre quede puesto de la mejor manera posible, vindicado y no deshonrado. Así que debemos tener mucho cuidado con eso y motivarles a aquellas personas que no son parte de la iglesia para que vean esto como algo positivo, algo bueno, porque eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Dios quiere sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz. Quiere que seamos su pueblo escogido, porque Él nos compró con su sangre. Entonces, para que estemos con Él, para que seamos su pueblo, su iglesia. Ahora, ¿cómo demuestra la iglesia su amor al Señor? Vamos a ver lo que nos dice Juan 14:15. Juan 14:15, la palabra de Dios nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La iglesia debe amar a Dios y la mayor demostración de hacerlo es guardando sus mandamientos. Si decimos que somos la iglesia de Dios, debemos guardar sus mandamientos, porque en los mandamientos vemos expresado el carácter de Dios. Allí entonces vemos cuál es el verdadero pueblo de Dios que lo distingue del falso, porque debemos amar a Dios y lo hacemos, como ya leímos, y guardamos sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios, Jesús también los guardó cuando estuvo en esta tierra, y eso es lo que debe caracterizar a cada hijo de Dios, para que de esa manera podamos ser diferentes y podamos dar un testimonio que sea el correcto. Entonces, también, luego de haber visto esta pregunta, vamos a ver también otro texto bíblico que va unido a esta pregunta. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, la palabra de Dios nos dice allí de la siguiente manera. Dice, bueno, voy a leer desde el versículo 5 para que veamos un poco el contexto. Dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Dios? ¿Cómo anduvo Jesús en esta tierra? Jesús anduvo haciendo el bien.
Jesús anduvo haciendo la voluntad de Dios. Lo que debe de ser la iglesia es eso, debe ser una extensión de Dios en esta tierra ante las demás personas, porque para eso estamos aquí, para que de esa manera podamos fundir por todo este mundo lo que Dios es, el conocimiento suyo de Dios. Y también al andar como Él anduvo, estamos dando un rayo de esperanza para este mundo que perece. Entonces, ese es el tipo de iglesia que Dios quiere que tú y yo conozcamos, que tú y yo pertenezcamos, porque si seguimos el ejemplo de Cristo, entonces vamos a saber vivir correctamente, vamos a poder funcionar correctamente como seres humanos. Ahora, la última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué dejó Jesús a su iglesia? Primera de Corintios capítulo 12, versículos 5 al 11. Voy a leerles allí lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 5 al 11 dice así. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La iglesia, como ya hemos visto, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene muchos órganos, tiene muchas partes, tiene brazos, tiene piernas, tiene diferentes partes, pero todas cumplen una función en específico, pero el fin que se busca es uno, es el mismo, como les leí en el texto bíblico. Para nosotros servir a Dios, si somos parte de su cuerpo, de su iglesia, hay muchas maneras, como ya vimos, pero el fin que conseguimos debe ser siempre el mismo, porque los órganos del cuerpo no pueden estar en guerra, no pueden estar separados, porque forman uno, son uno con la cabeza, que es Cristo. Entonces, ya hemos visto cómo la cabeza de la iglesia, a modo de resumen y recapitulación de lo que hemos visto, la cabeza y fundador de la iglesia es Jesús. Y también hemos visto cómo la función de la iglesia debe ser predicar el evangelio, debe ser enseñar, bautizar, dar a conocer todo lo que el Señor le ha mandado. Esa es la razón de ser de la iglesia. Y también son llamados los miembros de la iglesia a que puedan ser luz, a que puedan ser ese pueblo escogido de Dios, su real sacerdocio. También debemos guardar sus mandamientos y debemos amar a Dios. Y amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Andando como Él anduvo debemos, para que de esa manera podamos ser vistos por las demás personas como realmente somos, como la extensión de Cristo en esta tierra, como sus representantes. También es importante que podamos usar esos dones, esos talentos, esos ministerios que Dios puede poner en nuestras manos para que los usemos para su gloria, para que otras personas puedan ser parte también de su iglesia. Porque esto no es algo negativo, no es una prohibición, sino que es algo positivo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Al ser parte de Dios, de su iglesia, nosotros estamos siendo copartícipes con Él de lo que Él quiere para nosotros, de su reino. Dios quiere darnos todo lo mejor, pero debemos ser parte de Él, porque si no estamos con Dios, entonces somos enemigos de Dios, porque no hay un bando que se pueda añadir para ser parte en este mundo. Solamente podemos ser de Dios o podemos no ser de Dios. Lo mejor es ser de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y Él ha comprado también nuestra salvación para que seamos parte de su iglesia, que es su pueblo. Entonces, por la gracia de Dios, hoy tenemos que tomar una decisión y es la siguiente: debemos unirnos a la iglesia de Dios y vivir como un discípulo de Jesús. Y en el tema que sigue de esta serie, estaremos complementando este tema de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios para este último tiempo? Porque es verdad, en el mundo hay muchas iglesias, pero Dios tiene un pueblo especial, un pueblo en particular, y eso lo veremos en el próximo episodio. Pero antes de terminar, también quiero orar con ustedes para que el Señor pueda bendecirles y pueda
abrir sus mentes y corazones para que también yo y ustedes podamos seguir creciendo en la palabra de Dios y podamos saber lo que Él requiere de cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por este momento que hemos tenido de estudio de su palabra. Quiero orar por los amigos oyentes para que usted pueda impresionar sus corazones, sus vidas, para que puedan unirse a usted, a su iglesia, y para que puedan ser salvos, que puedan evaluar cada cosa con su conciencia, con sinceridad, que usted pueda iluminarles y pueda conducirles a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Este fue un episodio más de Vuelo Profético. Yo les espero en el próximo episodio de esta serie que va unido a este tema. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.